La política en Venezuela se va complicando. Nunca habíamos visto tantos precedentes, ¿verdad?, como ahora en Venezuela con todo lo que está ocurriendo. Marco Rubio tendría un plan que podría seguir la Constitución, tanto la de Estados Unidos como la Constitución venezolana. Pero para ello, María Corina Machado tiene que tomar también una decisión en una ventana que se va haciendo cada vez más corta. Muchos de ustedes, lo he leído, dicen, ¿para qué otras elecciones si ya nosotros votamos en el 2024? Y pusimos a Edmundo González Urrutia. María Corina Machado nos dijo que teníamos que votar y que así se iba a poder lograr la libertad. Estamos cerca de la libertad y de las elecciones que se están hablando, de la democracia más que nada estamos viendo. ¿Se requiere o no? Tenemos que ver. Hoy María Corina Machado ha estado hablando de algo muy importante, de los 382 presos políticos. Exige su libertad inmediata e incondicional. No ha hablado del Tribunal Supremo de Justicia que estamos viendo que quieren formar. No ha hablado del CNE ni de presidencia. Pero detrás de ese silencio hay un plan que se está haciendo. Y hay un dilema también muy grande que ella tiene. Y que esto no se está resolviendo todavía, sino que se está manejando en este momento. Hay una ventana porque Edmundo González Urrutia, y todos estamos de acuerdo, ya ganó las elecciones del 2024. ¿Por qué todo el mundo, incluyendo el propio Congreso de Estados Unidos, sigue hablando de nuevas elecciones si ya se hicieron, en vez de juramentar a Edmundo González Urrutia? Y eso pasa porque ¿quién sería realmente la presidenta? ¿Edmundo González Urrutia o María Corina Machado? Y tenemos que ver que hay un dilema real. La batalla del Tribunal Supremo de Justicia y el CNE inicia. El régimen de Delcy pierde el margen para ir reconfigurando el poder, porque el acuerdo de ayer, señores, obliga a reiniciar el proceso de selección de magistrados, no cubrir vacantes, renovar la totalidad, ¿verdad? Y se deshace el plan de Jorge Rodríguez que tenía en marcha para controlar esa designación. ¿Se acuerdan que lo había puesto? Eso es una maravilla dentro de todo. Pero hay un dato técnico que importa. Dentro del Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral es la pieza más sensible. Sabemos quiénes estaban ahí y sabemos que ya no están ahí. Han desaparecido. Ellos pueden seguir hablando, los pueden recordar. Los votaron, los despidieron. No existe tampoco ese Tribunal Supremo de Justicia de antes. Ahora, esa es la parte sensible porque es la que resuelve el tipo de controversia sobre procesos electorales. Y hay una controversia muy grande y que quiero explicar, lo que nosotros hemos estado investigando, que es la que en última instancia sí tiene que realizar una disputa sobre quién va a gobernar legítimamente. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia actual, el del chavismo, sigue funcionando, legitimando a Delcy de facto. Ya lo hicieron, no hay más nada que hacer, ¿verdad? Y que realmente incluso hasta hicieron un decreto de emergencia que al final no sirve para nada. Es una cosa que se ha hecho durante muchísimos años. Pero tenemos que ver algo. El mismo Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, él había hablado e insiste que se requiere un Tribunal Supremo de Justicia independiente, urgente y necesaria para esto. Pero tenemos que ver algo. Delcy volvió a prometer mejoras eléctricas, hizo una firma de contrato con IMPSA, etcétera, y es la misma empresa señalada como sospechosa del fraude original de Tocoma, ahora presentado como otro tipo de solución, y estamos viendo un patrón como que reciclan y hay unas promesas fallidas que se siguen dando. Entonces tenemos que ver el dilema de María Corina Machado en este momento. Ella, Edmundo González, fue reconocido por escrito por el Departamento de Estado, por Rubio en 2024, por la resolución bipartidista del Senado en esta semana, como el ganador real de las elecciones 2024. ¿Cómo enfrentamos ese hecho con lo que está ocurriendo? La vía constitucional más directa no es organizar una nueva elecciones, sino sería restituir esto, aplicando el mismo tipo de interpretación que ya se usó para poner a Delcy en el poder. Y aquí está, Estados Unidos sigue hablando de nuevas elecciones, no de una juramentación. ¿Está eso en secreto? ¿Es parte del plan o no? Generalmente vemos como que no, simplemente les importa el petróleo, simplemente todo, pero no podemos subestimar a Marco Rubio. Ahora, con una nueva elección, con María Corina Machado como candidata directa, le da a ella el mandato presidencial propio
que ella no tendría y que no le importaría si eso es para evitar que se lleven el oro, para evitar que roben o para poder acelerar lo de los presos políticos. Es obvio que con María Corina Machado todo eso se estaría realizando ipso factamente. ¿Por qué? Porque ella no estaría negociando nada de estas cuestiones. Pero para Estados Unidos dicen que, bueno, que lento es mejor. Para los venezolanos no. Pero aquí hay algo, ¿cómo puede cambiar esto? Ahora sí, hay un papel que depende ahora mismo. María Corina Machado depende de Edmundo, reconocido como ganador, y la nombra vicepresidenta, ¿verdad? Y en una nueva elección, en cambio, ella sería la presidenta electa por propio derecho. Entonces, ahí es donde viene un poco lo que vemos de ego. No, ella se desprendió de su ego y no cayó y puso a Edmundo, que era como un avatar. Ahora, aunque hablemos de las voces del propio Congreso de Estados Unidos que dicen que María Corina Machado será la próxima presidenta, se inclina a elecciones nuevas en vez de una juramentación directa, porque para Machado sería la única vía donde ella, no Edmundo, termina siendo la que manda con mandato propio. Pero ella puede hacer eso y forzar al Departamento de Estado a aceptar esto. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución, tanto de Estados Unidos, en Venezuela, y la democracia se maneja así. Pero hay otro problema. Si están hablando de que el CNE se va a crear después de que se resuelva el Tribunal Supremo de Justicia y el cronograma se mueve, primero que lo quieren hacer ahora, pero entonces puede Dinora Figueras, si reemplaza a Jorge Rodríguez y reemplaza a Delcy Rodríguez, como se está hablando, que ya se dice que Delcy aceptó, por supuesto no lo va a decir por ahí, pero básicamente ella renuncia, ella deja su cargo, ya no tiene más nada que hacer. Pero puede Figuera esperar de forma tan poco institucional como le pasó a la misma Delcy Rodríguez, ocupando un rol de facto, pero hay algo en la Constitución. Y sí podría ser, porque ya vimos que se puede, porque Delcy lo hizo y lo ha hecho durante 7 meses sin que eso frene nada. La pregunta no es si es posible, la pregunta es si el pueblo venezolano, harto de esperar, va a tolerar otra espera indefinida con Dinora Figuera como presidenta encargada, lo cual yo en este momento, si eso significa que se va Delcy y se va Jorge Rodríguez del escenario de la política, se ve esperanza. Pero no significa tampoco que ella vaya a actuar como creemos que sí actuaría María Corina Machado, con los presos, con los salarios. Ella comienza a pedir a Estados Unidos, a presionar tanto que tienen que dárselo. Y como existe el refrán para que se habla con los bebés, que el bebé que no llora no mama, bueno, así mismo es como lo ponemos así. Ahora, el pueblo lo podríamos ver. Hay una presión que se va a dar en la calle venezolana, el Congreso estadounidense. Ellos pueden seguir empujando a una definición más rápida de este dilema, ¿verdad?, que estamos viendo, y eso lo podríamos ver en los próximos días y en las próximas semanas. Y no queremos hablar mucho de semanas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que los cambios se dan de manera radical. En menos de una semana hay muchos cambios. Y podría haber algo que se está resolviendo en puertas adentro, y que la sala electoral del nuevo Tribunal Supremo de Justicia terminaría siendo la pieza que decide este rumbo por parte también de Washington, y podríamos verlo. Machado habla de presos políticos, no de presidencia, pero podría ser esto. Entonces, es posible que Machado entre con Edmundo, pero que Edmundo renuncia, como lo hemos dicho, y ahí se activa los 30 días y Machado ya puede participar. Y es lo que nosotros siempre hemos dicho que se llama el plan Endara. Ese plan Endara se basa algo similar de lo que ocurrió en Panamá. Guillermo Endara se juramentó en una base militar. Tenía 2 vicepresidentes. Ahora mismo, si Edmundo González Urrutia se activa y se juramenta y se pone aquí, y Marco Rubio del Departamento de Estado tienen que hacerlo, y ponen a Machado como vicepresidenta, solo faltaría que Edmundo renuncie para que María Corina Machado entonces logre sus 2 objetivos. Eso es lo que estamos viendo. Y el artículo 233 lo permite. Edmundo llega a juramentarse como presidente, satisface el reclamo de que ya ganamos con las actas que están en Panamá, no necesitamos otra elección, pone a María Corina Machado de vicepresidenta, luego renuncia, y eso activa un escenario distinto al que hemos estado analizando en muchas otras
ocasiones, porque no sería falta absoluta antes de tomar posesión, sino sería falta absoluta durante los primeros 4 años del periodo de un presidente ya en ejercicio. En ese caso, el artículo 233 dice que asume el vicepresidente y se debe convocar a una nueva elección dentro de los 30 días siguientes. Esto hay que compartirlo porque es importante que se sepa que hay una responsabilidad que sí le cae y le puede tocar también, y es un dilema que tiene María Corina Machado. Esto destruye el dilema que hemos estado viendo antes, porque esta jugada sería la más elegante de lo que parece a primera vista. Si Machado ya es la vicepresidenta, cuando Edmundo renuncia, ella asume automáticamente la presidencia de forma temporal y al mismo tiempo se activa la obligación constitucional de convocar una nueva elección en 30 días. Y eso le daría las dos cosas que hemos identificado como un dilema. La legitimidad de haber sido restituida primero junto a Edmundo y se satisface el reclamo de ya ganamos y después la oportunidad de competir y ganar una elección nueva en donde ella, su intención siempre fue ser la presidenta. Y ya como presidenta en ejercicio, con toda la ventaja simbólica, etcétera, esto no lo tiene ningún otro tipo de candidato. Y esto también resuelve el problema de su inhabilitación, porque como vicepresidenta no necesita en ese momento que su inhabilitación esté ni siquiera resuelta para eso. Y por supuesto que también se puede resolver después de eso, porque ella puede ser vicepresidenta y no es que es candidata. Olvídense de la inhabilitación, no necesitamos ni siquiera eso en este momento, porque así lo permite. Y la sucesión constitucional no depende de que ella se postule, depende de que ella ya está en el cargo de vicepresidenta. Y el tema de su inhabilitación política se vuelve relevante después de las nuevas elecciones de 30 días. Y todo eso, por supuesto, que ella como presidenta en funciones, la presión política internacional para resolver esa inhabilitación, que ya vemos que se va a hacer, porque ahí lo pusieron dentro de esta agenda, que bueno, y sería mucho más fácil de sostener, incluso hasta el chavismo tendría que al final que realizarlo. Entonces, esto, cuando metemos métodos de estudio de lo que está ocurriendo aquí, sabemos que la explicación que requiere menos piezas sueltas que muchas otras que podemos armar y que pueden ser muchísimas, no se necesita que Washington decida entre restituir a Edmundo González Urrutia o nuevas elecciones como opciones excluyentes. Podría ser una secuencia planeada, ambas cosas en orden, resolviendo el reclamo de legitimidad histórica primero, la ambición real de María Corina Machado, que tiene derecho, y todo dentro del propio marco constitucional sin necesitar inventar ningún mecanismo nuevo. Y esto es sumamente, no solamente posible, sino que quizás Marco Rubio podría tener eso en su mente. Y ahí es donde vemos cómo hay sorpresas, sorprendidos, y quizás los mismos Rodríguez lo pueden creer. No hemos visto un movimiento real, parece ser algo en secreto, y que esto también resolvería el problema político interno que tiene el mismo Marco Rubio. Si Rubio tiene un incentivo personal, su salto de 3% a 35% en las encuestas internas del Partido Republicano para el 2028, está directamente ligado que Venezuela se perciba como un éxito. Y ahora hemos visto que ha bajado incluso en las encuestas y que él tendría algo. Por supuesto que no tenemos ninguna fuente directa que nos diga que Marco Rubio hizo eso. Pero hay razones, y esta es una. Vemos que esta Ocando está con intención de voto por primera vez por encima de Marco Rubio, y esta sería una razón muy importante. Polymarket lo dice: Alexandria Ocasio-Cortez supera a Marco Rubio en probabilidades del mercado de predicción para el 2028. 13% contra 12%, ascendiendo al segundo lugar detrás del favorito principal. Y hemos visto el salto de Marco Rubio. Ahora, si él sigue siendo superado por una figura demócrata en las apuestas generales para 2028, eso añade también una presión personal todavía más urgente. Y eso indica que se conecta. Si Marco Rubio está perdiendo posición en las apuestas nacionales de cara a 2028, el incentivo para activar algo grande y visible en Venezuela se hace cada vez más fuerte. Y eso es lo que estamos viendo
en este momento. Y cuando vemos esta secuencia y se puede activar, y sería algo visible que le conviene tanto a él, a la misma administración de Donald Trump también, nos conviene a todos nosotros, nos conviene a Venezuela también, y sería una secuencia bastante más probable. Edmundo juramentándose ahora y Machado asumiendo después, y eso se vuelve más urgente con todo el escenario que estamos viendo, no menos urgente. Y el resultado ambiguo que estamos viendo con Delcy ya no le sirve ni siquiera para sostener su posición actual, mucho menos para recuperar terreno ante esta demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Entonces, hay algo que Rubio mismo está viendo y probablemente todos los días en Polimar, que lo que estamos viendo, esta mujer demócrata lo supera en las probabilidades para el 2028. Y si él necesitaba una razón más para que Venezuela sea un triunfo grande y rápido y no se vaya a caer todas sus aspiraciones presidenciales, sabemos que el reloj no solamente corre por el pueblo venezolano, también por el propio futuro político. Y ahora corre más rápido de lo que corría hace unas semanas. Nosotros asumimos y creemos, con todo lo que hemos viendo y con algo que pusimos desde enero, que se llama el plan de Rubio que nadie conoce, indica todo esto, que también nos hemos tenido que tragar nuestras propias palabras en ese momento y luego la vemos nuevamente que se están habilitando. Es decir, estamos viendo que Rubio podría tener algo calculado, fantástico, pero sabemos que lo tiene que activar desde ya. No puede esperar hasta octubre. Hay veces que los efectos ya no dan. La gente lo tiene y simplemente hay una urgencia también de Marco Rubio que la estamos viendo y que tiene que ver un poco con todo esto. ¿Por qué? Porque él es la persona que podría resolver esto a través de María Corina Machado, que también debería hacerlo y aceptarlo. Y si Washington lo acepta y Marco Rubio sale favorecido y Machado también, y nosotros por ende también, y ustedes, entonces eso es lo que estamos viendo. Les agradezco mucho si pueden compartir este video porque es una de las predicciones y uno de los análisis bastante fuertes en donde tiene muchísimo sentido los pasos que podría estar dando Marco Rubio quizás esta misma semana. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.